¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti se está muriendo lentamente y no puedes explicar por qué? Tal vez miras a tu alrededor y todo parece estar bien. Te despiertas, vas a trabajar, desempeñas tu papel. Pero en lo profundo hay esa sensación silenciosa y punzante, como si tu alma se desvaneciera en medio del ruido. Sonríes, pero algo se siente mal. Tratas de concentrarte, pero tu mente divaga. Lo sientes, la desconexión de lo que realmente eres. El ser te está llamando, pero el mundo es demasiado ruidoso. ¿Y qué pasaría si te dijera que este sufrimiento invisible no es debilidad, sino una señal? Un mensaje sagrado de que estás fuera de sintonía con tu esencia. No estás roto, estás dormido. Y hoy vamos a despertarte. En este video descubriremos un sistema olvidado de poder. No el falso basado en el control o en el estatus externo, sino una fuerza más profunda arraigada en tu propia claridad espiritual, en tu capacidad para moldear el destino a través de la disciplina y el dominio interior. Esto no se trata de clichés de autoayuda, es el verdadero legado de Nietzsche, un camino crudo, incómodo y que sacude el alma para volverte inquebrantable. Nos sumergiremos en verdades ocultas sobre el dolor, el propósito y la programación, y revelaremos por qué el universo se opone a quienes se levantan y cómo levantarse de todas formas. Muchas personas ven estos videos y sienten que algo cambia en su interior, pero se olvidan de suscribirse. Si este tipo de verdad resuena con algo sagrado dentro de ti, no te pierdas lo que viene. Suscríbete ahora a Mente y Alma y quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Existe una fuerza que no grita, no exige atención ni necesita aplausos. Es la fuerza silenciosa que guía a una persona a través del caos sin perder su centro. Nietzsche comprendió esto profundamente. Vio el dominio propio como la piedra angular de la verdadera transformación. No se trata de la ilusión de controlar el mundo exterior, sino de la soberanía interna sobre los propios impulsos. El miedo, la duda, la pereza, no son enemigos a destruir, sino caballos salvajes que se deben domar. En la danza del universo el poder pertenece a quien puede permanecer quieto en medio de la tormenta sin colapsar en ella. Imagina despertar y elegir, una y otra vez, ser el arquitecto de tu propia conciencia. No porque sea fácil, sino porque el costo de vivir inconscientemente es demasiado alto. El buscador espiritual, que camina por este sendero, empieza a ver cada impulso como un mensajero. La procrastinación que susurra después no es debilidad, es un aspecto sombrío que pide ser escuchado. La ira, la distracción, el ansia de confort, son fragmentos del ser, anhelando integración. En este viaje místico, el poder no se ejerce, se alinea. A través de la autoobservación y el silencio interior, se comienza a percibir el ritmo cósmico que subyace al caos personal. Carl Jung dijo una vez, hasta que hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. La idea de poder de Nietzsche nunca se trató de dominar a otros, era la liberación de la repetición inconsciente. El momento en que reconoces el patrón y eliges actuar de forma diferente, recuperas una parte de tu alma. Prácticas como escribir un diario al amanecer, descifrar los símbolos de tus sueños o simplemente notar las sutiles señales sincrónicas del universo. No son meros hábitos, son rituales de reconexión, formas de recordar quién eres realmente debajo del ruido. En las capas místicas de esta existencia, el dominio propio es una guerra espiritual, pero no contra el mal, sino contra la inercia de estar dormido mientras se está vivo. El alma disciplinada no es rígida, es fluida. Como un río se adapta, se dobla y sigue adelante. El poder fluye cuando dejas de intentar controlar todo y comienzas a participar en la coreografía divina. Cada acto de autodisciplina es una ofrenda sagrada, una elección de alinearte con tu naturaleza superior en lugar de hundirte en el antiguo yo. El universo observa, siempre, y responde, no a las palabras, sino a la energía. Aquí es donde comienza el verdadero camino, no con fuegos artificiales o grandes revelaciones, sino con el simple y santo acto de elegir la presencia sobre el hábito, de observar tu propia mente con compasión y decir, te veo, pero tú no me controlas. Y desde esta quietud se revela la siguiente capa de despertar, la programación oculta del colectivo, lo que Nietzsche llamó el código moral de la manada, un código que debe romperse si se quiere evolucionar. Existe una hipnosis silenciosa que cubre a la mayor parte de la humanidad. Susurra en el lenguaje de la rutina, el consenso y el confort. Nietzsche lo llamó con una claridad penetrante, la moralidad de la manada. No es maldad ni malicioso,
solo inconsciente. La mayoría de la gente no se da cuenta de que está dormida. Trabajan, descansan, se deslizan por las redes, consumen, confundiendo movimiento con significado. Pero el alma mística siente el peso de esa repetición. Un extraño vacío, una pena silenciosa. El universo parece distante, como si mirara desde más allá del velo, esperando que el buscador despierte. Y cuando ese anhelo se despierta, cuando el alma susurra que debe haber algo más, la programación comienza a resquebrajarse. Escapar de la manada significa enfrentar el exilio. Significa atreverse a ver el mundo y a uno mismo, tal como son. Las máscaras caen. El ruido de la aprobación se desvanece. Te das cuenta de cuántas de tus creencias nunca fueron tuyas, cuánto de tu identidad fue tomada prestada, condicionada, actuada. En ese brutal instante de reconocimiento surge una nueva claridad espiritual. Comienzas a ver cómo los patrones de la mente colectiva moldean el comportamiento, el miedo al juicio, la necesidad de validación, la obediencia a lo normal. Esta no es una realización pequeña, es el romper de un hechizo, una desobediencia mística, un primer atisbo de libertad. Pero abandonar la manada es solitario al principio. No dejes que nadie te diga lo contrario. El viaje de individuación, como lo describió Jung, comienza con la separación, una muerte simbólica del personaje social. De repente, las viejas conversaciones se sienten vacías. Anhelas el silencio en lugar de la charla trivial. Empiezas a notar las sincronicidades, los símbolos ocultos, las pistas cósmicas que el universo deja caer. Habla en sueños, en metáforas, en alineaciones asombrosas. Y si escuchas con atención te das cuenta, esto no es locura, es el lenguaje de la espiritualidad. No estás enloqueciendo, estás despertando. Resistir la inercia de la manada no se trata de rebelión por la simple rebeldía. Se trata de recuperar tu capacidad de elegir, de actuar con intención, de moldear tu vida basada en la verdad interior, no en la expectativa externa. Nietzsche veía la grandeza no en conformarse, sino en convertirse, sin cesar. Y ese convertirse requiere coraje. El coraje de caminar por un sendero desconocido, de forjar una vida impregnada de un significado místico, incluso cuando nadie más lo entienda. Comienzas a seguir tu propio ritmo, creas tus propios rituales, honras tu propio tiempo, y poco a poco la necesidad de encajar se disuelve. Una vez que rompes el hechizo, nunca puedes volver a ignorarlo. Comienzas a notarlo en todas partes, en los anuncios, en el sistema educativo, incluso en tu propia voz crítica interna. Pero ahora estás despierto, y con esa conciencia viene la responsabilidad de seguir caminando, de seguir eligiendo. Porque la siguiente verdad que enseñó Nietzsche es aún más confrontadora. La disciplina no espera a que llegue la motivación. Se construye, elección tras elección sagrada, en silencio. La motivación es como una llama en el viento, brillante, hermosa pero efímera. Viene y se va, impulsada por emociones, inspirada por momentos y fácilmente apagada por la resistencia. Pero la disciplina es diferente. Es el fuego antiguo que arde en lo profundo de la tierra, silencioso y duradero. Nietzsche sabía esto. Vio que esperar la motivación era una trampa, una excusa sutil disfrazada de demora. En el camino místico, la disciplina es la verdadera alquimia. Es el acto diario de honrar un yo futuro, incluso cuando el yo presente está cansado, sin inspiración o perdido en la niebla. Aquellos que viven solo por motivación cabalgan olas emocionales, altos un día, perdidos al siguiente. Pero quien transita el camino espiritual debe anclarse más allá de las emociones. La disciplina es la brújula del alma despertada. Dice, actúo no porque me sienta con ganas, sino porque estoy convirtiéndome en alguien que actúa. El universo responde a ese nivel de integridad, no con recompensas inmediatas, sino con alineación, con aperturas, con fuerzas invisibles que se inclinan a tu favor. Las sincronicidades se intensifican, se abren puertas, pero solo para aquellos que siguen, caminando cuando las luces están apagadas. En términos junguianos, la disciplina es la rendición del ego ante el ser, el centro más profundo y sabio que sabe lo que se debe hacer. Es la capacidad de dar espacio a tu propio caos y aún así, avanzar. Ahí es donde reside el verdadero misticismo, no en escapar del sufrimiento, sino en transformarlo en estructura. El ritual de levantarse temprano, la práctica de la reflexión antes de actuar, el hábito de rastrear los pensamientos como un cazador, silencioso, no son sistemas rígidos. Son ritmos sagrados. Permiten que el alma baile a través del tiempo con claridad. Y aquí está el secreto que muchos buscadores pasan por alto. La verdadera disciplina se siente antinatural al principio.
Va en contra de tu condicionamiento, de tu confort, de tus ansias, pero con la repetición se vuelve instintiva. Reconfigura el sistema nervioso. Cambia tu relación con el tiempo, con tu autoestima, con la voz en tu cabeza. Empiezas a confiar en ti mismo. No porque te sientas poderoso, sino porque has demostrado presentarte una y otra vez sin dudar. Y esa confianza es la raíz de toda expansión espiritual. Es el puente entre quien fuiste y quien estás destinado a ser. Así que no esperes a que se encienda la chispa. Sé el fuego. Deja que tus acciones se conviertan en rituales. Permite que tu vida se transforme en un templo de constancia. El universo no recompensa el grito más fuerte. Honra la persistencia silenciosa de aquellos que se mueven, incluso en la oscuridad. Y una vez que la disciplina se convierta en tu estado natural, algo milagroso se desplegará dentro de ti. Una fuerza a la que Nietzsche llamó la voluntad de poder comenzará a elevarse, no para controlar a otros, sino para dominar tu propio devenir. Y ahí es donde surge la siguiente revelación. Hay una fuerza que se agita en lo más profundo del alma, no nacida del ego, ni impulsada por aplausos, sino que se eleva como una corriente sagrada desde lo inconsciente. Nietzsche la llamó la voluntad de poder, pero es mucho más que ambición. No se trata de dominación, se trata de emerger. Un tirón silencioso hacia la expansión, la evolución, el convertirse. Esta fuerza es más antigua que el lenguaje y más íntima que el pensamiento. Es el universo alcanzándote, empujándote a encarnar lo que ya eres, pero que aún no te has atrevido a expresar. Cuando la voluntad de poder despierta, el mundo ordinario empieza a sentirse demasiado pequeño. El confort se vuelve una cárcel. La rutina se hace insoportable. Y esa incomodidad no es fracaso, es una señal sagrada. Es tu espiritualidad despojándose del polvo de la pasividad. La sientes en tu cuerpo, una tensión entre lo que has sido y lo que debes llegar a ser. Y la disciplina se convierte en el puente, no impuesto desde afuera, sino invocado desde adentro, como un antiguo instinto reactivado. Cada acto de disciplina es un ritual, una forma de canalizar ese fuego interior en algo concreto, real y transformador. Esta fuerza mística no espera el momento perfecto. Se mueve en espirales, en sueños, en impulsos internos que desafían la lógica. Carl Jung diría que es el ser llamándote hacia la individuación, hacia la totalidad. La voluntad de poder no trata de convertirse en alguien distinto, sino de recordar tu diseño original. Las partes de ti exiliadas por la vergüenza, el miedo o la cultura comienzan a resurgir. Y al hacerlo, accedes a una vitalidad más profunda, una que no depende del elogio o del rendimiento, sino de estar alineado con el ritmo de tu alma. No persigues, sino canalizas. Esa es la diferencia. Pero aquí está la paradoja. Este poder es sutil. No gritará para llamar tu atención. Requiere silencio, soledad, el coraje de sentarte con la tensión entre el ahora y el siguiente. Por eso tantos lo pasan por alto. Buscan fuegos artificiales y se pierden el susurro. Pero aquellos que se detienen, que meditan con intención, que escriben en medio de la confusión, que reconocen las sincronicidades en su camino, comienzan a ver. Ven cómo el universo conspira cuando te alineas, no cuando resistes. Y es entonces cuando la voluntad de poder se convierte en algo más que un concepto. Se vuelve una corriente, un flujo. No fuiste hecho para ser pasivo. No aquí, no ahora. Esta fuerza dentro de ti no es tu enemiga, es tu emergencia, tu derecho de nacimiento. Y una vez que la abraces, la disciplina ya no se sentirá como una carga, se convertirá en devoción. Te presentas no porque tengas que hacerlo, sino porque estás en proceso de ser. Y a través de ese devenir, comienzas a transmutar el propio sufrimiento en combustible, lo cual nos lleva a la siguiente lección sagrada. El dolor no es castigo, es un portal. El dolor, no el superficial, sino ese dolor profundo que desgarradoramente se instala en silencio y persiste en las sombras. La mayoría huye de él. Sin embargo, Nietzsche caminó directamente hacia ese fuego y emergió con la verdad entre los dientes. Vio el sufrimiento no como una desgracia, sino como una iniciación, una prueba sagrada destinada a despojar de ilusiones y despertar la profundidad. Para el buscador místico, el dolor nunca es aleatorio. Es el universo enviando un mensaje demasiado importante para expresarlo en la comodidad, y quienes lo escuchan son transformados. La diferencia radica en la interpretación. Los no despertos ven el sufrimiento como castigo, un desvío, algo de lo que escapar. Pero los despiertos saben, el dolor es un espejo. Revela las partes de nosotros que hemos evitado, las heridas que no hemos sanado, los miedos que hemos disfrazado de lógica.
Carl Jung lo llamó la sombra, el reino reprimido y oculto de la psique que irrumpe cuando se ignora. Cada desamor, cada fracaso, cada pérdida contiene un mensaje codificado del inconsciente, y descifrarlo es recuperar un fragmento de tu totalidad. Existe una claridad que solo surge en la oscuridad, cuando la vida te despoja, cuando los planes se disuelven, cuando la identidad se desmorona, finalmente te encuentras con el ser, no con la persona que has construido para el mundo, sino con la presencia eterna que observas sin parpadear. Y en ese momento se te ofrece una elección: colapsar o alquimizar. Escribe a través del dolor, sueña en medio de la confusión, medita en la angustia, observa cómo el sufrimiento empieza a transformarse, no porque desaparezca, sino porque finalmente es visto. De ese modo el dolor deja de ser un enemigo para convertirse en un umbral sagrado. Empiezas a ver que tus heridas más profundas fueron en realidad iniciaciones, que los momentos en que te sentiste más perdido fueron cuando tu espiritualidad se estaba rebosando en silencio. La pérdida de control fue el nacimiento de la confianza, la traición, el chispa del autorrespeto, la ruina, el llamado a empezar de nuevo, no como quien fuiste, sino como quien estás destinado a ser. El universo no desperdicia el dolor, lo coloca precisamente donde puede, romper la falsedad y revelar la verdad. Si lo enfrentas conscientemente, nunca serás el mismo. Y ese es el punto. Así que la próxima vez que llegue el dolor, detente. No te apresures a adormecerlo. No huyas hacia el ruido o la distracción. En lugar de ello, trátalo como un visitante del abismo, uno que ha venido con la verdad. Siéntate con él. Pregúntale qué ha venido a enseñarte. Permite que queme lo que ya no sirve, porque de sus cenizas siempre surge algo más fuerte. Y una vez que aprendas a caminar junto al sufrimiento en lugar de resistirte, comenzarás a ver el patrón mayor, que el mundo tal como está estructurado no quiere que despiertes. Lo cual nos lleva a la siguiente verdad que Nietzsche reveló. El mundo, tal como es, no está hecho para tu despertar. Está diseñado para distraerte, para conformarte, para consumir. Desde el momento en que abres los ojos te recibe el ruido, anuncios, expectativas, obligaciones. Nietzsche lo conocía íntimamente. Veía a la sociedad como un sistema que recompensa la obediencia y castiga la trascendencia. El buscador que se atreve a levantarse, que no escucha a la multitud sino al universo interior, descubre rápidamente el precio de la autenticidad. Y sin embargo, esa misma resistencia es la confirmación de que estás en el camino correcto. La vida moderna seduce con conveniencia y adormece con confort. Te hace cuestionar tu propio ritmo. ¿Por qué levantarse antes del amanecer para escribir, entrenar o soñar cuando puedes? Simplemente deslizarte por las redes, consumir, repetir. ¿Por qué desafiar la narrativa cuando es más fácil pertenecer? Pero la facilidad rara vez está alineada con la verdad. Y la verdad, especialmente la espiritual, exige fricción. En el momento en que comienzas a moverte con intención, a actuar con disciplina sagrada, sentirás que el sistema se resiste. La gente te dudará. El ruido aumentará. Los viejos patrones intentarán recuperarte. Pero eso no es fracaso. Es gravedad espiritual. Significa que te estás liberando. Puede que al principio te sientas solo. Esa es la iniciación. La manada no puede entender al lobo que se aparta. Y sin embargo, la soledad agudiza el alma. Comienzas a ver más claramente. Las sincronicidades hablan más alto. Los sueños se vuelven mapas. El mundo, en lugar de ser tu cárcel, se convierte en tu espejo, reflejando lo que debe ser sanado, lo que debe liberarse. Carl Jung nos advirtió, la carga más grande que un niño debe soportar es la vida no vivida de sus padres. La sociedad también proyecta sus miedos sobre ti, pero tú no existes para cumplir la historia no vivida de otro. Estás aquí para escribir la tuya, y a medida que persistes, algo empieza a cambiar. La disciplina que antes se sentía forzada se vuelve instintiva. El ruido pierde poder, tu energía se eleva. Comienzas a experimentar un flujo diferente, no dictado por modas o cronogramas, sino guiado por la intuición, por la espiritualidad, por una inteligencia invisible que actúa a través de ti. Y esto es lo que aterra al mundo. Un individuo que ya no necesita aprobación para actuar. Un alma en alineación irradia claridad, y la claridad es disruptiva. Sacude sistemas construidos sobre la confusión. Pero esto no se trata de rebelión, se trata de liberación. Se trata de recordar quién eres debajo de la programación, una fuerza consciente con el poder de moldear la realidad. Y cuando la disciplina se vuelve tu estado natural, ya no se siente como esfuerzo, se siente como instinto.
Lo que nos lleva a la siguiente revelación, la transformación de la disciplina de la práctica a la pura encarnación. Al principio la disciplina se siente como una batalla. Luchas con la mente, negocias con el cuerpo, te arrastras a través de rituales que aún no se han arraigado en el alma. Pero Nietzsche, con una visión penetrante, vio algo más allá de esa lucha. Supo que la verdadera disciplina no es solo un hábito, es un instinto, una segunda naturaleza forjada a través de la repetición refinada por la voluntad y sellada por la espiritualidad. Cuando el buscador persiste lo suficiente, algo hace clic. Las acciones que antes requerían esfuerzo comienzan a fluir. Lo sagrado se vuelve automático. El alma empieza a recordar. Esto no se trata de volverse robótico. Se trata de alinearse. Cuando tu estructura interior refleja tu visión más alta, cada acto se convierte en una forma de devoción. La rutina matutina, la entrada en el diario, el silencio antes de actuar, dejan de ser simples elecciones y se convierten en el ritmo de quien eres. Como un árbol que se inclina hacia la luz sin que nadie se lo diga, comienzas a moverte en armonía con el universo. Ya no se trata de intentar, se trata de ser. Lo que haces surge naturalmente, como la respiración. No es una disciplina impuesta desde fuera, sino una inteligencia que surge de tu interior. Jung habló de individuación como la integración de lo inconsciente en la vida consciente. ¿Y qué es la disciplina si no la cristalización de esa integración? La mente caótica encuentra un camino. La voluntad dispersa comienza a apuntar. Empiezas a reconocer los símbolos en tus sueños como instrucciones. Notas cuando tu energía se eleva, cuando tu intuición susurra, cuando las sincronicidades se alinean y respondes, no con vacilación sino con instinto, porque tu arquitectura interna ya no es aleatoria, es sagrada, y en ese espacio la disciplina se vuelve acción sin esfuerzo. Piensa en el artista marcial que ya no piensa antes de golpear. En la música, aquella que no necesita leer las notas, se convierte en la música. Eso es hacia lo que te diriges. El buscador que camina este camino durante el tiempo ya no necesita empujar, simplemente se mueve, porque su cuerpo, mente y espíritu han sido entrenados por el fuego de la elección, la repetición, la alineación. Y una vez que pruebas ese estado, la mediocridad se vuelve insoportable. Comienzas a vivir desde un lugar de conocimiento encarnado. El universo no necesita gritar cuando ya estás escuchando, pero esta transformación no es el final, es la preparación. Una vez que la disciplina se vuelve instintiva, estás listo para enfrentarte a tu mayor pregunta, aquella que Nietzsche dejó ardiendo en el aire como un enigma sagrado. ¿Cuál es tu porqué? Porque la fuerza para actuar es insignificante sin dirección, y la clave final para volverte inquebrantable no reside solo en la acción, sino en el propósito. Llega un momento, silencioso, sagrado, cuando el buscador debe detenerse y preguntarse, ¿por qué camino este sendero? La disciplina sin propósito es sin dirección. El poder sin significado se vuelve destructivo. Nietzsche lo sabía. No creía en la lucha ciega. Creía en una fuerza forjada por la claridad. El alma anhela algo más profundo que metas. Busca significado. Y cuando tus acciones se alinean con un propósito mayor que el ego, te vuelves imparable. El universo empieza a moldearse a tu alrededor gracias a esa claridad. Tu porqué no se encuentra en el ruido. Vive en el silencio detrás de tus ojos, en el anhelo que siempre has llevado, en los patrones que se repiten. Observa. ¿A qué sigues volviendo incluso cuando todo se desmorona? Eso no es coincidencia. Es la memoria mística, la firma del ser intentando resurgir. Carl Jung enseñó que el verdadero ser nos llama a través del anhelo, la sincronicidad y el dolor. Cuando descubres tu porqué, tu vida adquiere una estructura mítica. El sufrimiento se convierte en iniciación. Los obstáculos se vuelven espejos. Todo empieza a tener sentido, no lógicamente, sino simbólicamente. Por eso tantos vagan. Nunca han enfrentado la pregunta. Persiguen sombras, imitan a otros, buscan elogios, pero en el fondo se sienten vacíos. El buscador espiritual debe atreverse a voltear hacia adentro, a enfrentarse a la pregunta con honestidad. ¿Por qué hago lo que hago? Y la respuesta, si es verdadera, se sentirá como fuego. No siempre tendrá sentido para los demás. Puede que no parezca impresionante, pero se sentirá ancestral, como algo con lo que tu alma ya había pactado mucho antes de que este cuerpo existiera. Cuando actúas desde ese lugar, te vuelves imán. El mundo responde, no siempre con facilidad, pero con precisión. Tu porqué te exigirá todo. Te pedirá que superes identidades, que liberes apegos, que camines solo. Pero también te sostendrá en las tormentas. Te abrazará cuando te sientas perdido.
Guiará tu mano cuando el miedo regrese, porque aquel que sabe por qué camina puede soportar cualquier adversidad. Esto no es solo retórica motivacional, es una ley universal. Cuando tu espíritu se alinea con su propósito, la resistencia a tu alrededor se vuelve irrelevante. Dejas de pedir señales, te conviertes en la señal, y así se despliega el último misterio. Volverse inquebrantable no se trata de control, sino de conexión, con tu ser, con tu camino, con el universo. La disciplina nunca fue la meta, era la puerta. Lo que hay más, allá es el propósito, y con propósito no solo sobrevives, trasciendes. El viaje no termina aquí, comienza de nuevo, porque ahora caminas no para el mundo, sino con el mundo, como una fuerza consciente en devenir. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de este viaje te impactó más? ¿Fue el silencio detrás de tus distracciones? ¿O el momento en que te diste cuenta de que el dolor podría ser tu mayor maestro? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu experiencia podría ser el espejo que alguien más necesita para finalmente despertar. Y si este mensaje conmovió algo en tu alma, no olvides suscribirte a Mente y Alma y activar las notificaciones. Así te mantendrás conectado a estas poderosas enseñanzas que el mundo no quiere que escuches. El siguiente video en tu pantalla te llevará aún más profundo, hacia los arquetipos ocultos que sabotean silenciosamente tu despertar. Míralo ahora. Estoy agradecido de que hayas caminado este sendero conmigo. Mi nombre es Mente y Alma, y nos veremos al otro lado.